Desde el living, desde la cocina, desde el patio, desde la habitación, desde el balcón, desde el baño. Cuarenteneándola con Escalando la Tarde, cuando cada ambiente es un estudio de radio. El Frente de Emergencia de la Danza está conformado por más de 40 organizaciones y han declarado al sector de les trabajadores de la danza en emergencia hace más de 5 meses. Las problemáticas para poder sostenerse en este momento de pandemia, donde sus actividades están en general paralizadas, son muchísimas y las respuestas a nivel estatal muy escasas. Imagínate que es difícil bailar en algún lugar para que te vean y es difícil dar clases de baile porque son personales. Por ejemplo, para nombrar dos de los trabajos que podrían tener. Hablamos entonces con Verónica Rodríguez de Cobay, que es el colectivo de artistas del movimiento de la ciudad de Rosario. Es una organización que es parte del Frente, y con Laura Figueras, que también es parte del mismo Frente, pero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer lugar, Verónica Rodríguez, la compañera de Rosario, nos cuenta cuál es la situación generalizada de los trabajadores de la danza actualmente. Bueno, la situación es crítica, no solo por la situación de esta coyuntura que afecta a todos los trabajadores de la cultura y a todos los sectores en general, sino porque particularmente la danza no tiene legislación específica, entonces no tiene instituciones generalizadas, digamos, que tengan un presupuesto propio para salir a responder a las necesidades del sector. Entonces, los trabajadores de la danza, que ya cuentan con una realidad muy precaria, muy precarizada, hoy por hoy, digamos, para poder sostener su vida, tienen que apelar a las ayudas universales que se están manejando y también a las situaciones o aportes o subsidios que haya en las distintas provincias del país o en las localidades, pero no tenemos un Instituto Nacional de Danza que, por ejemplo, esté generando alguna línea de subsidios y de apoyos para la emergencia. Como trabajadoras, mayoritariamente mujeres, en el sector, los aportes son los que provienen de los fondos del Ministerio de Cultura de la Nación, como el Fondo Desarrollar o el Sostener Cultura, que son para todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Sumado a esta situación, bueno, tampoco hay una legislación que, por ejemplo, tenga en cuenta los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la danza en función de lo específico de su trabajo. O sea, por ejemplo, no hay un régimen de jubilación especial, que también es otra de las cuestiones sobre las que se está trabajando hace un tiempo, y así con muchas regulaciones que hoy no están trabajadas en forma específica para la danza. Te decía este ejemplo de la jubilación, pero también, bueno, el cuidado de la bailarina y del bailarín como trabajadores, el acceso a los derechos universales, pero también a las cuestiones más específicas. Todo eso es un campo para desarrollar y para luchar por ello. Además, Verónica Rodríguez nos detalló cuáles son los reclamos que están haciendo desde el Frente de Emergencia de la Danza a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional el Frente de Emergencia está trabajando básicamente con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Industrias Culturales, en reuniones en las que hemos elaborado un punteo de necesidades y de revisión de las convocatorias existentes para que se adecúen a las realidades que tienen las personas que construimos este sector. Desde el Frente estamos pidiendo el otorgamiento de ayudas no concursables, es decir, ayudas que
tengan como misión dar un soporte económico, pero que no requieran la presentación o la rendición con un proyecto nuevo, sino que estén precisamente para sostener los espacios, que uno de los puntos más graves del sector es la caída de los espacios culturales, los estudios de danza, que es donde se desarrolla gran parte de la actividad, que hoy por hoy no están pudiendo trabajar, que ya de por sí son espacios que en general se sostienen con lo justo. No poder tener el funcionamiento habitual hace que estos espacios que requieren alquiler, que requieren impuestos, que también tienen los profesores, las docentes como planta, también se complica la existencia, ¿no? Entonces hay una gran caída de estos espacios. Y además hay mucha de la actividad de la danza que se da, de forma particular. Y sobre esto tampoco hay es necesaria la intervención del Estado en términos de apoyo. En Cava existe Prodanza, que por ahí no sabes qué es. Tampoco sabes qué suelen hacer. Bueno, Laura Figueiras nos lo cuenta. El Instituto Prodanza es el instituto que fomenta la danza no oficial de la ciudad de Buenos Aires. La creación de Prodanza está reglamentada en la Ley 340, que es una ley que data del año 2000 y justamente es un régimen de fomento para la actividad de la danza no oficial de la ciudad. En este momento Prodanza, como otros institutos pertenecientes a otros regímenes de fomento de distintas disciplinas artísticas, como puede ser Proteatro, Va Música o Va Milonga, todos estos institutos están incluidos dentro de la Gerencia de Impulso Cultural que pertenece al Ministerio de Cultura de Cava. Bueno, lo que hace la Ley 340 justamente a través del Instituto Prodanza es brindar líneas de apoyo económico a coreógrafas, coreógrafos o grupos estables de danza para la creación o reposición de obras de danza, y también brindar apoyo económico a las asociaciones civiles que contemplen a la danza en su estatuto para distintos tipos de proyectos que pueden ser, estos sí, más amplios que la creación, que pueden contemplar otras cosas que vayan más allá de la creación o la reposición de una obra escénica. Nosotros consideramos que justamente estas líneas en este momento resultan obsoletas de acuerdo al desarrollo que ha tenido el sector de la danza en la ciudad de Buenos Aires y que hoy por hoy va mucho más allá de la creación de obras o de la reposición de obras, o sea, de todo lo que tiene que ver solamente con montar obras y ponerlas en escena, sino que el sector de la danza hoy por hoy se desarrolla en muchos otros ámbitos, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la formación, y que muchos de estos proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, organización de festivales, residencias, proyectos de formación, lo que nosotros llamamos proyectos constituidos, y que no necesariamente están conformados dentro de estructuras formales como asociaciones civiles, quedan por fuera de lo que son estas líneas que establece la ley. Por eso nosotros planteamos que la ley, y lo venimos trabajando, planteamos que la ley tiene que ser modificada justamente para poder contemplar una mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores de la danza para que puedan presentar sus proyectos y que el instituto funcione realmente como una plataforma de fomento para todo el sector y no solamente para una parte del sector. Le preguntamos también si hizo Prodanza algún relevamiento de los trabajadores del sector. Bueno, con respecto a la situación de si hay un relevamiento, hay un primer relevamiento que se hizo haciendo un poco de historia a fines del 2018. Se acordó entre el sector de la danza y Prodanza la realización justamente de un primer relevamiento del sector, justamente para poder tener datos estadísticos oficiales que permitan entender cuántos somos, qué hacemos, y que permitan también tener una noción más cabal
del funcionamiento del sector y permite el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Esto se acordó a finales del 2018. Durante el 2019 se hizo como una primera etapa para generar la primera encuesta, y la primera encuesta para este relevamiento se distribuyó y se dio a conocer en mayo del 2020, o sea, ya en plena pandemia se lanzó esta primera encuesta de relevamiento que lo que relevó son personas físicas, es decir, trabajadoras y trabajadores individuales. Nosotros desde el Frente de la Danza solicitamos que se haga un segundo relevamiento que tenga que ver con no solamente relevar las personas físicas, sino relevar las distintas organizaciones dentro del sector, justamente para permitir para que nos permita ver mejor el entramado y las organizaciones laborales dentro del sector. Este segundo relevamiento no lo hemos conseguido, lo hemos pedido ante el Ministerio y no se nos denegó. Pero bueno, lo cierto es que de la primera encuesta que se hizo, del primer relevamiento que se hizo a personas físicas, todavía no se han publicado los datos oficiales, así que no tenemos conocimiento todavía de los resultados de esa primera encuesta. ¿El Estado brindó algún tipo de asistencia durante estos 6 meses de actividades paralizadas en Cava? Esto y algunas informaciones sobre el presupuesto de Prodanza es lo que nos contó Laura Figueiras. Bueno, respecto de si se nos brindó alguna asistencia a partir de nuestra imposibilidad de trabajar, la respuesta es no. Los fondos con los que fueron otorgados al Instituto Prodanza, tanto aquellos que fueron otorgados por el presupuesto de ley como los extraordinarios que se consiguieron este año, que el Ministerio insiste en nombrar como fondos de emergencia, se distribuyeron a través de las líneas tradicionales, de las líneas existentes, que ya mencioné que tienen sus dificultades porque dejan a muchos trabajadoras y trabajadores por fuera y a muchos proyectos por fuera, con lo cual bajo ningún punto de vista para nosotros esas líneas por las cuales se distribuyó ese dinero pueden ser consideradas como líneas de emergencia. Así que la respuesta es no hubo una asistencia específica a partir de nuestra imposibilidad de trabajar. Algo que me parece importante destacar es que nosotros en este momento en la Ciudad de Buenos Aires nos encontramos con una dificultad presupuestaria para el sector de la danza muy importante. Prodanza cuenta con todo en este año con un presupuesto muy bajo, tan solo de alrededor de 7,5 millones de pesos nada más. Esto a comparación con otros institutos es realmente alarmante. Por ejemplo, el Instituto Proteatro contó con un presupuesto de alrededor de 92 millones de pesos. Como se podrá observar, la diferencia es abismal. El sector de la danza es un sector históricamente postergado y nosotros estamos pidiendo un incremento presupuestario que garantice la sustentabilidad y la recuperación de nuestro sector para el 2021, también teniendo en cuenta justamente lo que mencionaba antes, de que no se ha recibido ninguna asistencia específica por la emergencia durante este año. Hay 2 movimientos que están trabajando en un proyecto de ley nacional de danza. Verónica Rodríguez nos comentó lo central de estos 2 proyectos. Los 2 proyectos que existen actualmente, hay 2 movimientos en la Argentina que tienen distintos recorridos y ambos proponen, lo que es en común es que ambos proponen un Instituto Nacional de la Danza con las características un poco que comentaba en referencia a las problemáticas, que tenga un presupuesto y que pueda albergar
toda la diversidad de la danza, ¿no? Porque eso es una de las cuestiones de este sector, que es bien diverso, y también las prácticas en torno a la danza son muy diversas, porque bueno, está la docencia, está la investigación, está la creación de espectáculos, está la danza más ligada a lo comunitario, bueno, en fin, y después están los estilos y los géneros. Entonces bueno, es bien diverso, y las realidades de los territorios también son bien diversas. Entonces en este momento están estos dos proyectos, y el Frente no está participando como Frente en ninguna de los dos movimientos, sino que el Frente tiene otro objetivo, que es trabajar en la emergencia. Por último, y para conocer un poco más del mundo de los trabajadores de la danza, Verónica Rodríguez nos cuenta qué hace en Cobay. También sobre la problemática del éxodo a las capitales, esto que es un problema de la Argentina entera, y también sobre la importancia del trabajo del Frente de Emergencia. Cobay es un colectivo de artistas del movimiento de la ciudad de Rosario, que se creó en el año 1999, en la misma época más o menos que se crea la Ley Nacional de Teatro, y hay todo un movimiento de creación de colectivos, y digamos es una asociación civil. Este año cumple 20 años. Nosotras trabajamos con dos proyectos que son muy emblemáticos, quizás los más conocidos para el resto del país, que es el Festival El Cruce, es el Festival de Artes Escénicas Contemporáneas, que tiene 18 ediciones, y además tenemos una revista, hacemos una revista impresa en papel que está especializada en danza. Con esa revista ganamos el premio Abelardo Castillo de Revistas Culturales en el 2010, y bueno, para lo que es el sector de la danza, tener una publicación específica en papel es bastante raro, digamos, sobran los dedos de las manos. Bueno, ese es un proyecto que a nosotros nos interesa muchísimo, porque bueno, tiene que ver con el pensamiento, con la reflexión, con la construcción del relato sobre la danza, y creo que en eso hay mucho por desarrollar. Y también Cobay lo que hace es un colectivo autogestivo y vinculado a la danza independiente. Ha trabajado fuertemente en la formación de los bailarines y las bailarinas en Rosario, haciendo cursos y seminarios, convocando docentes y referentes de la danza nacionales e internacionales, y posibilitando el acceso a esas formaciones con la convicción de que uno se tiene que poder desarrollar en su propio lugar, y no tiene que ser la única opción irse de la ciudad. Esta cuestión del éxodo hacia las capitales, tanto Buenos Aires, digamos la ciudad de Buenos Aires, como irse fuera del país para poder acceder a la formación, es una de las problemáticas que nosotros hemos tomado con mayor sostenimiento en el tiempo, tanto cuando se da el festival como en proyectos particulares que tienen que ver con eso, con poder lograr que tal, digamos, maestro o maestra llegue a la ciudad, y que esos seminarios puedan ser accesibles. Entonces trabajamos mucho en gestión colaborativa con otras redes, con el Estado, con actividades completamente autogestivas, con el Instituto Nacional del Teatro, en fin, con quien sea, para poder aportar al panorama de la danza en Rosario. El Frente, la verdad que nos parece un espacio transversal súper interesante, donde cada organización y colectivo está presente desde su identidad. Eso es muy importante, porque muchas veces los procesos de organización no permiten que esto suceda por las dinámicas que a veces se dan, y creo que en este sentido el Frente tiene esta riqueza donde todo se construye por consenso, todas las voces tienen paridad, y cuando frente a esta cuestión, ¿no?, del centralismo cultural, nos parece que esta es una muy buena práctica, aún en este contexto tan complejo y tan difícil y tan amenazante para la cultura. Esperamos que tanto desde Cava como a nivel nacional puedan dar respuesta a estos reclamos, que es un sector muy postergado y que, como sabemos, como todos los trabajadores de la cultura, se estima que sean de los y las últimas
en retornar al 100% de sus actividades. Le agradecemos entonces a Verónica Rodríguez y a Laura Figueiras por haber charlado con nosotros. Hasta las 18 seguimos aquí en el aire de Megafón haciendo Escalando la Tarde. Multiplicando los micrófonos para cuidarnos y cuidarte. Escalando la Tarde. #modo cuarentena.